El webinar gratuito de hoy va a estar dirigido por la señora Eva Duca. Ella es economista, especialista en finanzas. Ella se ha desempeñado en los últimos 5 años como consultora para Eneco SAS en el tema de la proyección financiera de los proyectos de energía solar fotovoltaica y eficiencia energética. Y actualmente se desempeña como responsable financiera de una empresa multinacional de energías renovables en España. Así que, pues, con ella tenemos un aliado muy importante para todo el tema de proyección financiera de proyectos fotovoltaicos, y pues el día de hoy vamos a estar entonces compartiendo algo de la experiencia de Eva en este sentido. Hola, muy buenos días a todos. Buenas tardes, depende de dónde se conecten. La idea del día de hoy es ver, como ya dijo Andrés, ver la planeación financiera de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo. Vamos a ver cuáles son los elementos importantes a tener en cuenta y vamos a empezar como con un rápido recuento de lo que es el autoconsumo y para que veamos como los insumos que se necesitan y la calidad de los mismos. Entonces, el autoconsumo, como ya lo saben, puede ser tanto residencial como industrial. Y lo que cambia en la planeación financiera es muy poco. Entonces, digamos que antes de llegar al departamento financiero, el proyecto, cuando pasa por los ingenieros, por el equipo técnico, lo primero que se tiene que hacer es estudiar el cliente y su consumo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una nave industrial y una casa. Lo primero que hacen los ingenieros es ver las facturas, si se pueden tener las últimas 6, 12, si es una sola. También se puede ver, dependiendo del país, cierta información dentro de la factura para ver y construir su curva de consumo. Si hablamos del sector residencial, no siempre es fácil tener esa curva en los cuartos horarios de lo que nos gusta recibir. Más bien tienen que analizar los equipos que se tienen en la casa, los electrodomésticos y los hábitos de la persona, a qué hora está en la casa y a qué hora consumen estos electrodomésticos. Lo mismo para las empresas cuando hacemos este estudio para el sector industrial, pero ahí de pronto es un poquito más fácil porque por ser grandes consumidores tenemos acceso a las curvas de consumo mucho más precisas. Porque lo que se necesita es ver no solamente cuánto consumen, pero en qué parte del día, porque como estamos hablando de energía solar, que solamente tenemos acceso a ella durante el día, pues es importante contemplar esa parte. Entonces, empezamos con esa curva de consumo. Una vez la tenemos, ya sabemos cuánto consume el cliente. Empieza el diseño. Entonces ahí los ingenieros diseñan el sistema, ponen la cantidad de paneles que se necesita, la orientación y todos los equipos pues que se necesitan. Una vez tengamos eso, ya sabemos de qué tamaño va a ser el sistema fotovoltaico, yo aquí puse un ejemplo de 300 kilovatios pico, que sería obviamente un consumidor industrial, no una casa. Tenemos que ver la curva de producción de este sistema. Entonces, si ven el grafiquito que tengo aquí, en lo que es la curva verde, ese es el consumo del cliente. Entonces, en el caso de una empresa, digamos que aquí, no sé, pueden ser aire acondicionado, no pasa nada, no pasa mucho hasta casi las 8 de la mañana, donde empieza a llegar la gente al trabajo.
y de pronto prenden las máquinas. Aquí hay un importante consumo también por la tarde-noche, que de pronto sería eso, más bien correspondería a una casa donde la gente se levanta, aquí no está en la casa y consume sobre todo por la noche. Pero supongamos que es el comportamiento de consumo de esta empresa, de esta nave industrial. Con la curva de producción, una vez tengamos ya el diseñado el sistema, que eso muchos de ustedes ya lo vieron en otros cursos, cómo se diseñan estos sistemas, yo voy a trazar esa curva. Eso corresponde a un día normal, tanto puede ser en Colombia como en España en verano, por ejemplo. Y lo que podemos ver es aquí esta partecita donde aquí lo voy a trazar. Esta sería exactamente la parte autoconsumida, ¿cierto? Porque aquí tengo yo la parte, lo que produzco durante el día, lo que consumo. Aquí, donde consumo, pero no produzco, eso se lo tendría que consumir a la red, como lo estaba haciendo hasta ahora. Aquí donde se me traslapan esas dos curvas es lo que yo puedo aprovechar de mi sistema fotovoltaico. Entonces, esta sería la parte autoconsumida y que la dejo de consumir de la red. Y esa parte donde yo produzco, esta, donde lo produzco, pero no consumo nada, serían los excedentes. Los excedentes en algunos países, tanto en Colombia como, por ejemplo, en España y en varios países de Latinoamérica, los excedentes también cuentan como una retribución, porque si yo los puedo vertir a la red, me lo compensan, ¿cierto? En los modelos financieros que vamos a ver o lo vamos a empezar hoy, no lo vamos a incluir porque digamos que es mejor siempre verlo primero sin los excedentes y luego si hay algo adicional, pues bien. Entonces definimos nuestro sistema fotovoltaico y también definimos como un porcentaje de lo que yo voy a autoconsumir, ¿cierto? Entonces ahí aquí ya le instalé el sistema fotovoltaico y aquí veo cómo estaba mi consumo antes y después. Entonces digamos que antes yo consumía el 100% de la red, lo que corresponde, según un cálculo rapidito que hice, a 1000 megavatios horas anuales. Entonces lo consumía todo, me lo compraba a la comercializadora a un precio X. Después de instalar el sistema, yo el 40% lo puedo reemplazar por el sistema que ya dijimos, lo pongo otra vez aquí para que lo tengamos, de 300 kilovatios pico. Entonces, esto me permite de dejar de consumir un 40% a la red. Entonces, ahora yo solamente le voy a comprar el 60%, 600 megavatios horas al año, que al mismo precio que le compraba antes, le sigo comprando, y el resto dejo de comprar. Entonces, en el caso del autoconsumo, mi rentabilidad se va a calcular a través del ahorro, de lo que yo dejo de pagar a la comercialización. Entonces, para hacer un cálculo y ver más o menos cómo lo podemos incluir en un modelo rápido. Tengo mi sistema otra vez de los 300 kilovatios pico y calculé que hice una cotización y ese sistema me podría costar $200,000. Lo tengo en dólares americanos porque creo que es lo más fácil para todo el mundo, que todo el mundo se pueda imaginar un poquito la relación. Mi ahorro, entonces, está definido por la producción autoconsumida por el precio que yo estoy pagando. Digo autoconsumida y no la producción como tal, porque si yo me devuelvo aquí a mi imagen, hay una parte que esta parte que
produzco pero no la consumo. Entonces no la dejo de consumir porque yo nunca la consumía. Entonces esto no lo puedo considerar un ahorro porque pues realmente no lo necesitaba antes y no lo necesito hoy. Entonces por eso es muy importante realizar bien el diseño. Aunque existan los excedentes, nunca me lo van a retribuir de tal manera para que me sea mejor producir excedentes que tener un sistema fotovoltaico adaptado a mis necesidades. Porque mucha gente dice, listo, entonces yo hago un sistema fotovoltaico más grande, yo vendo los excedentes y me vuelvo rico, pero no se dan cuenta que para hacer eso yo tengo que pagar más, porque mi sistema fotovoltaico va a ser más grande, necesito más paneles, más inversores y voy a pagar más dinero. Y esa diferencia no me lo compensa totalmente. Eso es bueno, digamos, para sistemas que no tienen un consumo constante. Hay muchas empresas que tienen unos picos, por ejemplo, de producción, entonces consumen de repente muchísimo más. Ahí digamos que sí tiene sentido, pero no tiene sentido diseñarlo de tal manera para generar esos excedentes, venderlos y eso como que se vuelva mis ingresos. Entonces, por eso es importante que tengamos la producción autoconsumida en los kilovatios horas por el precio del kilovatio hora que yo estoy pagando. Este precio del kilovatio hora lo encuentro en la factura y sí, yo cogí una factura de Colombia, pero cualquier lo veo. Entonces, pongamos un ejemplo. Yo estoy produciendo y autoconsumiendo con mi sistema 400.000 kilovatios hora al año. El precio del kilovatio hora que me está cobrando la comercializadora es de $0.1. Eso significa que al año me estoy ahorrando unos $40.000. Entonces, primero hago un cálculo muy rapidito para ver primero si todo es coherente y ver cómo me está saliendo mi cálculo. Entonces, si yo invierto 200.000 y cada año, vamos a suponer en este momento preciso, vamos a suponer que ese ahorro no cambia durante la vida útil y cada año son 40.000, entonces me da fácilmente 5 años. Entonces, eso parece bastante coherente. Yo digo, listo, yo invierto 200.000 cada año, me ahorro 40.000 y en 5 años amortice mi sistema fotovoltaico. Y a partir de 5 años ya es pura ganancia. Es un primer cálculo y como bastante bruto porque tenemos que agregarle más elementos. Entonces llegamos a la parte más importante. Yo tengo aquí, lo podemos ver como un eje, eso es un momento cero en el que yo compro el sistema fotovoltaico, invierto en el momento cero. Entonces esto también, como esta lineecita, sería como el cero euro también, $0, perdón. Y aquí tengo año al año lo que me estoy ahorrando. ¿Listo? Lo hice solamente hasta el año, este sería el 11, pero obviamente eso continúa, es para que me quepa. Porque normalmente lo hacemos a 25 años. Primero quiero explicar por qué. ¿Por qué a 25 años? Porque la mayoría de los fabricantes de los módulos, que es el equipo más importante del sistema fotovoltaico, me dan una garantía de 25 años. O ya sabemos que los sistemas duran muchísimo más, que podemos contar con ellos durante muchísimo más tiempo, pero lo que nos asegura son los 25 años. Por eso para el cliente yo no le puedo hacer ni a 30 ni a 40 porque luego se podría encontrar con unos costos adicionales que yo no tenía contemplados. Entonces, durante los primeros 25 años, él me dice, cualquier problema que tú tengas,
Obviamente que es un problema de fabricación, yo te lo reemplazo, no hay problema, y también me asegura cierto nivel de producción, que ya lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, estamos aquí en el, todo eso solamente para decirles que eso no para en el año 11, solamente que ya no cabe más. En el momento cero yo decido hacer la inversión. Pagué $200,000 por mi sistema, me lo instalaron y empieza mi ahorro. En el año 1, yo ya lo calculamos en las diapositivas anteriores, me ahorré 40,000 euros, ¿cierto? Y dijimos, lo dividimos, 200,000 dividido 40,000, que son 5 años, perdón, que son 5 años en el que yo recupero mi inversión. Pero yo les decía que le vamos a ir agregando unas cositas que era un primer cálculo, porque yo también tengo que contar con unos gastos que tengo para mantener el sistema bien, lo que se llama el OPEX. Eso depende mucho del país. En algunos le dicen solamente gastos operativos, costos fijos. Llámese como se llame, lo importante es entender que es todo lo que yo tengo que pagar año al año para que mi sistema se mantenga bien. Entonces, normalmente yo firmo un contrato de operación y mantenimiento, el mantenimiento preventivo, el que me asegura que el sistema esté bien, que no hay ningún problema. Si hay algún problema pequeñito, me lo resuelven, me monitorean la producción, si algún día baja la producción o cualquier problema, pues para que se arregle lo más rápido posible y no haya pérdidas. Ese OPEX, en este caso, lo calculé en $3,000 anuales. Obviamente depende del país, depende de la complejidad, pero o sea, no debería superar el 1.5% de la inversión inicial. En la inversión inicial también la podemos ver, por ejemplo, aquí en España se dice CAPEX, nunca decimos inversión inicial. En otros países están más acostumbrados a inversión inicial. Listo. Entonces, no me ahorro 40, me ahorro 40 menos 3, que son 37, porque tuve que pagar el mantenimiento. Entonces, lo que vemos en esa gráfica es en qué momento yo voy a recuperar mi inversión. Y si no lo ven, ya lo explico para que quede mejor. Entonces, al principio yo pagué 200,000. En el primer año me gané 40, o sea, los ahorré porque los dejé de pagar a la comercializadora. Tenía 100, entonces estábamos en 160, pero tuve que pagar 3,000 para el mantenimiento. Entonces, mi caja, eso lo que tengo aquí abajo es mi caja, ¿no? Aquí voy a ponerlo. Esto es lo que yo tengo en mi caja. Entonces, en el primer año me quedaron menos 163,000. En el año 2, ¿qué pasa? Que otra vez me ahorré exactamente lo mismo, porque dijimos que al principio vamos a suponer que todos los años es igualito, que siempre me voy a ahorrar lo mismo y gastar lo mismo, aunque ya vamos a ver que no es exactamente así. Entonces yo tenía, al principio de este año, tenía menos 163, me ahorré 40, pero me quitaron 3,000 y me quedan menos 126. Y aquí año al año voy a ir como disminuyendo mi negativo y aumentando mi ganancia hasta llegar al año, este sería, como estamos como en la mitad, sería un 5.5, más o menos. El año en que yo ya pasé la barra del cero y tengo mi primer como estado de caja positivo en 22,000. Entonces, en el año 5.5, entre el año 5 y 6, ya recuperé mi inversión y de aquí para los 25 años o lo que proyectemos, ya es mi ganancia. Entonces, si se acuerdan, hace unas diapositivas que hicimos el cálculo rápido, dijimos son más o menos 5 años y ahora vemos que es un poquito más porque le tuvimos que quitar el mantenimiento. ¿De qué más va a depender entonces el cálculo? Porque yo como
como financiero y como cliente, yo quiero que eso se recupere lo más rápido posible, ¿cierto? El cliente siempre, aquí siempre lo llamamos como en inglés payback. En otras palabras, es el tiempo en el que es el tiempo de recuperación de la inversión. Y como el nombre en español es tan largo, pues siempre lo llamamos payback. ¿De qué va a depender entonces? Yo para poder mover esta curva, para que me transverse el cero más pronto, tengo varias opciones. O puedo tocar la inversión para que sea más pequeña, o para que el ahorro sea más grande, o el OPEX, que también es lo que yo tengo que pagar cada mes, cada año, también que sea más pequeño. ¿Cómo lo hago? En la inversión, en el CAPEX, pues puedo buscar otro fabricante, puedo buscar una empresa que me lo haga más barato, pero normalmente no hay mucho que hacer porque el mercado siempre se mueve más o menos ya en como conocidos rangos. Lo que puedo mejorar es por la parte de la producción. ¿Cómo lo puedo mejorar? Primero, en la producción depende de los módulos escogidos, ¿cierto? Entonces, el fabricante siempre me va a dar una ficha técnica con ciertas características. Entonces, aquí dijimos que suponíamos que se produce lo mismo durante los 25 años, pero el módulo, el panel se degrada poquito a poco. Para llegar en el año 25, normalmente la mayoría de los fabricantes me aseguran el 80% de la producción en el año 25. ¿Y cómo se reparte esa degradación? Cada fabricante te lo tiene que decir. Entonces, siempre te dicen en la ficha técnica cuál es la degradación del primer año y de los años 2 hasta 25. Cambia un poquito. Por ejemplo, en el rango del primer año está entre un 2% y 3%, depende de cada fabricante. Entonces, mi producción el primer año se degrada entre 2 y 3%. Y luego cada año puede ser entre el 0,5, el 0,4 es el más bajito que yo he visto, hasta 0,8. Más alto tampoco lo he visto. Pero eso también tiene muchas implicaciones, porque normalmente si el fabricante me asegura una degradación más bajita, puede que su producto también sea más caro. Entonces yo siempre tengo que optimizar todos esos elementos para llegar a un resultado que me mejore mi rentabilidad y entonces mi payback. Entonces, normalmente, ¿qué se hace? Hacemos un ratio para poder yo escoger el mejor fabricante para optimizar toda esta gráfica. Ellos siempre me dicen, mira, te cuesta tanto y la degradación es tanta. Y cada uno te da cifras muy diferentes y hay que escoger el mejor. Entonces, lo que se hace, se calcula un ratio, y ese ratio va así. Yo calculo la producción de mi sistema durante los 25 años. Entonces, escribo aquí muy feo porque se me dañó mi lápiz. Producción total sobre todo lo que me costó. Entonces, la producción es durante los 25 años, o sea, la producción total sobre lo que es el CAPEX más el OPEX. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Yo tengo mi simulación, los ingenieros la tienen, yo no, y me la pasan. Me dicen, mira, este fabricante produce cada año tanto y su degradación es tanta. Entonces, yo ya en mi modelo me
Me lo voy a simular y voy a sumar todos los años de cuánto es la producción total. Y como el precio me puede cambiar, lo voy a dividir por el precio total del sistema. Hay cuidado porque pueden haber módulos que son, por ejemplo, de mayor potencia. Entonces, para tener el mismo sistema fotovoltaico de 300 kilovatios pico, no es lo mismo hacerlo de paneles de 410 vatios que hacerlo de paneles de 340 vatios. Si necesito menos, entonces si la potencia del módulo es más alta, por lo cual yo voy a necesitar menos, mi OPEX va a ser menor, ¿cierto? El mantenimiento me va a costar más porque tengo menos módulos. Digamos que en una casa donde ponemos 8 paneles no me va a hacer mucha diferencia, pero si yo tengo una instalación grande donde tengo 1000 módulos, ya hay una diferencia si tengo 1000 o si tengo 700. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y ahí yo calculo mi ratio y puedo comparar todos los fabricantes entre sí. Entonces yo no solamente tengo que ver el precio, no puedo solamente escoger qué menor precio me da, porque lo que a mí también me interesa mucho es la producción. Entonces esta parte de ahorro lo puedo mejorar por la parte de producción, ahí por lo que le estoy diciendo, la degradación del módulo. ¿Listo? Y el precio. Otra cosa que puedo hacer son digamos, como los hábitos de consumo de las empresas. En varios países, por ejemplo, aquí en España también es así, no tenemos la misma tarifa durante el día. Por ejemplo, los particulares tienen como mínimo 2 tarifas. Tengo una tarifa en la noche, digamos, por ejemplo, de 11 de la noche hasta la 1 de la tarde del día siguiente. Es mucho más barata la energía y en el otro tramo es mucho más cara. Las empresas tienen, normalmente los grandes consumidores tienen 3 tarifas diferentes o hasta 6, donde el más barato es el de la noche, porque hay muy poca demanda de energía, entonces la compran más barata. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas industrias? Mueven gran parte de su producción por la noche, porque les sale más barato y a pesar de tener que pagarles más a los trabajadores, porque por la noche hay un extra, una parte del salario extra, les sale más barato. Pero entonces, con el sistema fotovoltaico, ¿qué puedo hacer? Yo le puedo decir, mira, también puedes cambiar tu curva de consumo, porque al principio nosotros vimos la curva de consumo, ¿cierto? Esa, en muchos casos, se puede cambiar de tal manera para que coincida en lo posible con la curva de producción. Y de esta manera, la parte autoconsumida va a ser mayor, por lo cual mi ahorro va a ser mayor, porque como lo vimos en esta parte, el ahorro se compone de la producción autoconsumida por el precio. Entonces, si yo logro aumentar esa parte del autoconsumo, obviamente el ahorro es mayor, mi rentabilidad es mayor y el cliente va a recuperar su inversión muchísimo más rápido y va a quedar más contento. Entonces dijimos, listo, puede ser o por la parte de la producción o cambiar un poquito los hábitos, porque también le puedo decir, mira, tú cambias tu producción durante el día cuando hay mucho sol, entonces la energía te la consumes y también ahorras por toda la parte de los trabajadores que hay que pagarles más por trabajar por la noche. Y es algo que está pasando mucho. ¿Qué puedo hacer yo con el precio? Porque como el ahorro es una multiplicación de los dos, pues entre más grandes los dos, mejor. Pero no tiene mucho sentido querer que el precio kilovatio hora sea más alto. Ese es el que viene en la factura y es el que es. Lo único que yo puedo hacer ahí es escoger el cliente según
su precio de kilovatio hora, ¿cierto? Si ya a mí ya me llegó un cliente y yo lo estoy estudiando, no hay nada que hacer con esa parte y por aquí no lo puedo mejorar. Si apenas estoy buscando a ese cliente, yo me tengo que concentrar en alguien que está consumiendo, que está pagando mucho más por un kilovatio hora. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Colombia, si hablamos de la parte residencial, o Colombia o cualquier otro país de Latinoamérica que funciona por la estratificación, sabemos que los estratos más altos son los que más pagan y el kilovatio hora es muchísimo más caro. Entonces yo ese sistema no se lo voy a vender a alguien que está pagando muy poquito, porque esa inversión la recuperaría en muchísimo más tiempo. Y de pronto, hablando solamente de temas financieros, o sea, económicos, porque no tengo en cuenta ni medio ambiente ni la imagen, por ejemplo, nada más, solamente la parte económica. Entonces, de pronto no le parecería tan atractivo y no es de pronto el mejor cliente para atacar. Entonces, resumir, lo mejor, buscar clientes que están pagando el kilovatio hora más caro. Normalmente, ¿quiénes son? Son clientes industriales, si hablamos de industria, porque en el caso residencial ya sabemos que depende de la estratificación. En el caso industrial serían como los consumidores medianos, que no son tan chiquitos, tienen muchísimo consumo, entonces hay mucho que hacer y pueden ahorrar mucho, pero tampoco gigantes, porque ellos tienen sus propios contratos con las comercializadoras, porque por volumen les ofrecen un mejor precio y de pronto tampoco va a compensar, ¿cierto? Entonces, eso sería esa parte. ¿Cómo puedo entonces mejorar mi rentabilidad? Disminuyendo la inversión inicial, que está también relacionada con esa parte del ratio que yo les decía de los fabricantes, o tengo que aumentar esta parte para que eso sea más alto y yo lo recupere muchísimo más rápido, ¿cierto? Si yo tuviera en cuenta los excedentes, yo aquí tendría otra parte y le agrego un ingreso por los excedentes, que luego, no sé, los que se apunten a los cursos donde desarrollamos los modelos financieros, pues lo vamos a ver. Entonces, ya vemos lo que tenemos que tener en cuenta y ahora todos esos elementos los tengo que proyectar a los 25 años. Entonces, empiezo por la producción. Ya sabemos, aquí dijimos que lo que es importante en la producción es la degradación de los paneles. Eso lo encuentro en la ficha técnica. Y lo que puedo hacer es optimizar también el diseño. Utilizo mejores paneles, los puedo utilizar optimizadores, puedo utilizar otros inversores que me permiten producir más. Esto creo que lo vieron en el curso de diseño de esos sistemas fotovoltaicos. Entonces, yo aquí tengo año 0, año 25, empiezo aquí, esa producción la tengo en kilovatios horas y voy así, sí, él va aquí bajando poquito, hasta llegar aquí, y eso dijimos que tiene que ser el 80% distribuido de la manera que me diga el fabricante. ¿Qué otro elemento es importante? El precio del kilovatio hora. Yo tengo el precio actual en la factura al que tiene el cliente, pero yo necesito saber cuál va a ser el precio durante esos 25 años. Para ello, puedo hacer varias cosas. Puedo acceder a modelos de predicción, donde muchísimos analistas ven el comportamiento del mercado energético en los determinados países.
normalmente son muy caros. Esos modelos cuestan muchísimo. Aquí en España, por ejemplo, puede costar 40.000 euros fácilmente. Entonces, para la mayoría de las empresas pequeñas que se dedican a eso no tiene mucho sentido porque pues no recuperan la inversión. O se puede hacer un análisis histórico. En muchos países el precio del kilovatio hora sube más o menos con la inflación o con el IPC, índice de precio consumidor. Muchos hacen una regresión, pero todo eso es cuestionable. O sea, lo que va a pasar con la energía en el futuro depende realmente de su comportamiento en el pasado. No sé, es una cuestión difícil y hay que llegar a lo más sensato posible para tener algo, porque digamos 25 años es un lapso de tiempo bastante largo. Entonces yo hago mi análisis y voy a decir, listo, esto va así, 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 y estos son también el año 25. Y ya tengo otra parte de mi modelo financiero. Lo otro que tengo que ver son los gastos que voy a tener, ¿cierto? Entonces, normalmente el OPEX, o sea, operación y mantenimiento, depende mucho de mano de obra, los equipos de repuesto, porque hay ciertos equipos que tengo que reponer cada año, por ejemplo, los inversores, tengo que reponerlos cada 10 o 12 años. Depende del fabricante. Eso también viene en la ficha técnica y eso hay que incluirlo en el modelo porque eso significa que una vez cada 12 años yo voy a tener un gasto grande. Normalmente lo que hacemos es dividir ese gasto en, por ejemplo, los 12 años. Si para que sea simple, digamos que mi inversor vale 1.000 de cualquier unidad, yo lo divido por 10, digamos que se me dura 10. Entonces, cada año yo le hago como una bolsita donde voy a meter un dinero imaginario para en el año 10 tener suficiente dinero para tener otra vez los 1.000 para reponerlo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y cualquier cosita de cualquier cable, cualquier cosa de repuesto. Y la otra, lo que tengo que analizar es el comportamiento del IPC en el dado país, porque la mano de obra, por ejemplo, en Colombia fuertemente depende del IPC, porque sobre todo los países así con una inflación anual alta, como los países latinoamericanos, hay que tener eso muy, muy en cuenta. En Europa, digamos que no es tan grave, hay países también con inflación negativa, entonces eso ya cada uno tiene que adaptarlo al mercado local. Entonces, ya tenemos la proyección y ahora ¿a qué queremos llegar? Quiero calcular el payback, quiero calcular en qué momento se me va a recuperar la inversión. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Entonces eso, en este caso, nos da más o menos 5.5 años y vimos cómo lo podemos mejorar o qué es lo que influye. TIR, ¿qué es la TIR? La tasa interna de retorno. En inglés lo van a encontrar así, IRR. Para que lo tengan en cuenta, por ejemplo, también en Excel. Y esa me calcula la rentabilidad promedio de los, por ejemplo, de los 25 años, porque yo lo estoy proyectando 25 años, que es mi supuesta vida útil del sistema. Entonces lo calculo a 25 años y me tiene que dar un resultado. Normalmente yo aquí lo tengo luego calculado, creo que nos está saliendo el 18, ya lo vamos a ver. Y bueno, eso sobre todo es para las empresas donde tú te vas a reunir con el financiero y él sabe exactamente como mínimo la TIR, la tasa interna de retorno, para que le sea interesante.
Luego, el valor presente neto, eso sería en el detalle, se vería más bien en el curso porque es más complejo el cálculo y no se utiliza tanto como la TIR porque a un financiero, a un director financiero no le da tanta información con tanta precisión como la tasa interna de retorno. Pero ¿qué significa? El valor presente neto me va a dar un valor a día de hoy en pesos, euros, dólares de hoy de lo que yo me estoy ganando con esa inversión. Entonces ya vamos a ver también el resultado y lo vamos a ver mejor con el ejemplo. Y ahora tengo que calcular el WACC o en español CCPVP o lo pueden ver como tasa de descuento. Tengo que calcular bien como el costo de capital que yo tengo. Sobre todo es muy importante en los países de Latinoamérica donde el riesgo país es alto, la inflación es alta y no puedo yo decir que mi dinero de hoy vale lo mismo que la misma cantidad de dinero dentro de 10 años. ¿Listo? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. El cálculo no es fácil, pero no es imposible, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Con todo eso, aquí tengo un ejemplo de la evaluación financiera que se realiza. En esta parte vemos vemos la producción. Entonces es importante ver la producción durante los 25 años. Aquí yo lo hice solamente hasta el año 6 porque pues luego sigue lo mismo, pero se ve muy, muy pequeñito. Este es un ejemplo de España porque aquí saben que con las estaciones no es lo mismo. Por ejemplo, como la duración del sol durante el verano, lo que es junio, julio, agosto, que en verano. Por ejemplo, que en este momento tenemos sol hasta las 10 de la noche, desde las 6, casi 7 de la mañana hasta 10 de la noche. No es lo mismo que, por ejemplo, en enero, cuando el sol sale por ahí a las 8 pasadas y a las 5:30, 6 ya desaparece. Y en Colombia y en los países Ecuador, Panamá, los que están cerquita del Ecuador, es muchísimo más constante durante el año y de pronto no hay tanto error si se asume como el mes, que es lo mismo en enero que en junio. Aunque cambia, pero no cambia tanto. Pero es importante hacerlo mes a mes. Me suma el año y aquí es lo que yo les decía de la degradación. Entonces, ese fabricante, que creo que es Jinko, me dijo que el primer año tengo una degradación de 2% y luego de ahí hasta el año 25, 0.5. Yo me calculo la producción año a año, mes a mes, y con eso me calculo los ahorros. Entonces, ya aquí en esta partecita de abajo tenemos producción, tenemos dos escenarios, P50, P90. Eso es cuestión de probabilidades. El P90 es un escenario más conservador, donde se supone que solamente el 10% de todos los resultados de la producción va a estar por encima de los valores que me arroja el simulador, ¿cierto? Eso sale del PVC, un simulador de... Eso a mí como financiero me sirve como insumo, ¿cierto? Los ingenieros me tienen que pasar la simulación de la producción durante el año y ahí me salen siempre los dos escenarios. P50, que es más optimista, que me dice que 50% de los valores va a estar por encima y el P90 me dice que solamente el 10% va a estar por encima. Entonces, más conservador y normalmente los bancos siempre piden el P90. Tengo mi precio de kilovatio hora, aquí lo tengo aumentado por inflación, por el IPC, perdón, el IPC. Calculo mi ahorro
calculo lo que tengo que pagar por operación y mantenimiento y llego al cálculo del flujo de caja, también en ambos escenarios. Y aquí veo que en el retorno, aquí abajo en el retorno, ven que en el año 5 todavía estoy negativa, en el año 6 ya estoy positiva. Entonces eso significa que entre el año 5 y 6 recuperé mi inversión. Según nuestros cálculos anteriores, fue exactamente así. Entonces, solamente para como una conclusión también rápida de lo que se puede hacer en cuanto a la financiación de esos proyectos, yo lo puedo hacer con mi propio dinero, entonces como inversión propia, saco el dinero de la empresa, lo pago, recupero mi inversión y todo es mío. Toda la ganancia es mía y todo el riesgo es mío. O puedo pedir yo un préstamo bancario. Ahí en la simulación financiera, entonces va a ser muy importante incluir los intereses, porque sobre todo en Colombia, digamos que va a ser una parte importante porque las tasas de interés son un poquito más elevadas. O me pueden financiar terceros a través de, por ejemplo, renting y leasing, que es una forma de alquiler. Ellos adquieren ellos compran la instalación. Yo no soy dueña de esa instalación y tengo que pagar también anualmente una cuota. Normalmente intentamos cuadrar para que la cuota nunca sea superior al ahorro generado y a cabo de unos años también depende de muchísimos factores, pero pueden ser 8, 10, 12, hasta 15 años, cuando ya la entidad financiera amortiza como la inversión pasa a ser mía. Hay una diferencia más bien fiscal entre renting y leasing, no voy a entrar en ese momento en detalle. O lo puedo hacer a través de un fondo de inversión. Ese fondo es también el que adquiere la instalación. Él tiene detrás una cantidad de inversionistas que dicen, mira, yo necesito una rentabilidad del 8% anual. Entonces ellos compran esas instalaciones y luego al cliente, entonces si yo instalo eso en mi empresa, ya no soy la dueña del sistema, es el fondo de inversión, y él me va a vender a mí energía a cierto precio inferior al de mercado, inferior al $0.1 que yo estaba pagando. Me lo va a vender más barato, pero tampoco una locura, porque el que se lo está ganando sobre todo es el fondo de inversión, porque lo asume todo el riesgo. Yo no tengo riesgo porque la instalación no es mía. O unos descuentos fijos sobre factura. Por ejemplo, me dice, mira, durante 15 años yo te ofrezco un 15% de descuento sobre la factura. Y para esos temas vamos a hacer un webinar especial porque es un tema un poquito más que se extiende bastante y hay que ver cada de esas partes cuáles son como las ventajas y desventajas. Obviamente, lo que yo decía, depende todo del riesgo y de la ganancia. Si yo quiero ganar mucho, quiero mucho dinero, pues mi riesgo también va a ser elevado. Eso es siempre claro. Aquí, por ejemplo, no tengo ningún riesgo, pero lo tiene el fondo de inversión, por eso él es el que se gana la mayoría, yo me gano poquito y, por ejemplo, me puedo tardar hasta 15 años para que la instalación pase a ser mía. Y con esto cerré un poquito el tema. Me pasé de tiempo, espero que no pasa nada. Y voy ahora a pasar a responder las preguntas. Entonces me dicen, ¿cuál es el costo aproximado en dólares por kilovatio pico en un sistema interconectado a la red y sistema aislado?
Mira, eso no sé de qué país están preguntando porque eso depende de muchísimas cosas. Más o menos, ahí también depende del tamaño de la instalación. Entonces, por ejemplo, para instalaciones que son pequeñas, yo diría hasta 200 kilovatios picos, podemos estar en 0.78 hasta 0.9 de dólares por kilovatio pico. Por panel no lo sé, siempre trabajamos no, perdón, por vatios, te hablo en vatio pico. Entonces sería más o menos eso. Luego, entre más grande sea el sistema, ese va a cambiar, va a seguir bajando el ratio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hago una instalación ya de 500, pues ya no va a ser 0.9, pero me puede bajar a 0.7, 0.65 vatio pico otra vez. No sé si contesté tu pregunta, si no me vuelves a preguntar. Me preguntan si puedo volver a explicar en qué consiste el P50 y P90. Sí, cuando hacemos la simulación en el IBSYST o en cualquier otro simulador de los sistemas fotovoltaicos, él me saca diferentes escenarios según la probabilidad de ocurrencia. Tenemos P50, P75, P90, 95. Solamente se utilizan dos, P50 y P90. ¿Qué significa P90? P50 es la probabilidad del 50% que los datos que me arroja el simulador sean superiores a los resultados, porque él me está calculando la producción según unos datos históricos y no todos los años son iguales. Entonces, si tú me preguntas cuál es la diferencia entre esos dos, el P50 significa que entre todos esos resultados, el 50% va a estar por encima. Y en el P90 significa que solamente el 10% de los resultados va a estar por encima. ¿Sí? Entonces, si yo me vuelvo aquí donde yo lo tenía, tú ves que en el P50 me dice que yo voy a producir 400. En el P90 solamente voy a producir 384. Entonces, eso sería, ya me dirás si te respondí. Otra pregunta, ¿cómo se determina el modelo de retorno de inversión con PPA si no hay inversión inicial? A ver, si no hay inversión inicial, pues no calculas tu retorno porque no te está costando nada. Lo que puedes calcular es, por ejemplo, cuánto te estás ahorrando cada mes o cada año con esa bajada de precio. Y luego en el año, ellos normalmente te hacen la simulación y digamos, por ejemplo, en el año, no sé, ya que sea 10, 12, 15, dependiendo, la instalación pasa a ser tuya. Entonces tú te puedes calcular como que al principio, los primeros 15 años tienes unas entradas muy chiquiticas. En el año 15, normalmente te dicen, tienes que pagarme, por ejemplo, no sé, 500 euros o 1.000.000 para que pase a ser tuya y el resto ya es tuya. Entonces, tú te puedes hacer un modelo financiero donde lo incluyes de esta manera, donde al principio te ganas muy poquito, luego tienes una salida de dinero también muy pequeña y te entra una planta fotovoltaica, un sistema fotovoltaico que ya no cuesta lo mismo que al principio porque ya está usado. Entonces, lo que te entra es más poquito, pero sí. Entonces, si tu pregunta era esa,
cómo calculo retorno de inversión con PPA, sino inversión inicial, sería esa modalidad donde no es tuyo. O sea, entonces si tú no inviertes, no tienes un retorno de inversión. En algunos países, otra pregunta, en algunos países como Colombia hay incentivos como reducir el 50% de la declaración de renta. ¿Cómo lo manejan ustedes? Listo, eso también hay que incluirlo en el sistema, en el modelo financiero. Yo me calculo, o sea, si es para un autoconsumo, para una empresa grande, por ejemplo, yo tengo que ver los estados financieros de la empresa, tengo que ver cuánto está pagando como declaración por la declaración de renta, porque yo me puedo deducir el 50% del total de la inversión, ¿cierto? Y entonces yo me calculo cuánto él se ahorra, por ejemplo, durante, si lo quiere en un solo año o si lo quiere diferir durante varios años, porque yo no me puedo deducir todo de una vez. Hay unas reglas que seguramente te las conoces y entonces para cada caso lo tenemos que simular dependiendo de los estados financieros del cliente. Entonces normalmente tú tienes que ver cuánto está pagando en impuestos para ver qué parte de lo que él está pagando por qué porcentaje de lo que él paga por los impuestos le puedes como entrar en el modelo como si fuese una ganancia, pero hay que ver, lo vuelvo a repetir, hay que ver bien los estados financieros porque puede que él no esté pagando esto. De hecho, yo creo que en muy pocas simulaciones financieras alcanzamos a deducirlo todo, porque no te dejan deducir el 100% o sea, para que no pagues nada del impuesto, sino como máximo el 50% de lo que pagaste el año anterior. Otra pregunta. Pese a las subjetividades de la pregunta, queda aclarada la inquietud del costo de un sistema interconectado a la red. Sin embargo, para evitar alguna duda, ¿a qué se hace referencia exactamente con vatio pico? El vatio instalado. O sea, cuando tengo un sistema, es la capacidad instalada. Por ejemplo, tengo, en este caso, en lo que estamos manejando en esta presentación, tengo 300 kilovatios pico, entonces los kilovatios instalados, mi sistema fotovoltaico es de 300 kilovatios. No sé si contesté la pregunta. Otra pregunta. En Colombia, algunos clientes pagan en la tarifa el impuesto de contribución del valor de la factura. Con la instalación del sistema fotovoltaico se deja de pagar este valor. No lo sé. En Colombia algunos clientes pagan tal tarifa de impuesto a contribución. O sea, con la instalación, tú seguirás pagando ese 20% sobre lo que le sigues pagando a la comercializadora. Si logras autoconsumir el 100%, pues ya no lo vas a pagar, pero siempre va a haber una parte que le tienes que pagar a la comercializadora, donde entonces te bajará también esta parte, porque es el 20% sobre lo consumido. Por ejemplo, todos los impuestos que están relacionados con el consumo. Por ejemplo, en España también hay un impuesto al consumo. Ese también te baja, como también baja, por ejemplo, el IVA si se pagará sobre esta parte. ¿Cómo se modela este ahorro? En el modelo financiero, o sea, hace parte de la pregunta anterior, creo. Sería de la misma manera. Entonces tú, cuando te calculas los ahorros, que aquí lo hicimos de una manera muy simple, de hecho es un cálculo un poquito más complejo porque tú tienes que ver para cada hora
del día lo que produces contra lo que consumes para calcular bien el ahorro. Y entonces sumas todo lo que dejas de pagar y ahí en el modelo financiero ya pues dejas de pagar ese 20%. ¿Listo? Y hay muchísimo más. Todos los incentivos que existen, tanto en Colombia como en diferentes países, ya alguien mencionó lo del 50%, hay otros más. Hay, por ejemplo, la depreciación acelerada. Significa que yo me puedo, en vez por ejemplo, 20 años, yo me puedo amortizar, depreciar el sistema en hasta 5 años, lo cual puede ser muy ventajoso en la declaración de renta para pagar menos impuestos, ¿cierto? Porque en los estados financieros me cuenta como gasto, entonces la base imponible me baja y por lo cual también tiene que entrarse en el sistema financiero, en el modelo financiero. Pero otra vez, para esos incentivos es muy importante conocer la empresa y sus estados financieros para no exagerarlo y de pronto no van a ser capaces de amortizar, depreciar el sistema en tan poco tiempo o de pronto no les va a servir. Eso ya hay que hablarlo con cada cliente y ver lo que más le conviene. Listo. Y creo que con eso se acabaron las preguntas. Entonces, si nadie no tiene más preguntas, listo, voy aquí a... voy a quitarle el mute a Luz Adriana. Hola, sí tenemos una pregunta adicional, Eva. El señor Reinaldo nos pregunta, ¿es ventajoso que el punto donde me voy a conectar a la red del operador esté muy cercana? Me refiero al punto donde se hace la inyección a red. Listo, eso sería una pregunta mucho más técnica que financiera, pero me imagino que tiene que ser ventajoso porque está más cerca y tengo que tirar menos cable. Pero en cuanto a lo financiero, o sea, sería en eso, como que va a ser la inversión inicial va a ser un poquito más bajita. Pero si se refiere a algo ventajoso en la parte técnica, yo no les sabría responder porque, o no sé si alguno de los ingenieros está presente, pero o sea, si fue esa la pregunta, pues sería solamente en el material utilizado o de pronto en las pérdidas que pueden ocurrir digamos, en el camino. Pero otra vez, no es una respuesta muy técnica porque digamos, mi campo es financiero. Ok. No sé si de pronto tendremos alguno de los ingenieros por aquí que nos pueda apoyar o si no, dejamos esta inquietud pendiente para resolverle después. Sí, yo creo que le podemos mandar un correo con una explicación detallada de los ingenieros. Ok, si el señor Reinaldo me deja saber su correo, su apellido, porque veo aquí varios Reinaldos, bueno, le agradezco. Por acá tenemos otra pregunta, Eva. Nos pregunta Oscar Andrés que si se podrían aplicar modelos como PPA para sistemas off-grid. Si se podrían aplicar modelos PPA para sistemas off-grid, sí. Exacto. Sí, no tiene ningún problema, sí, claro. Ok. Un poquito más caro, obviamente, pero sí, siempre existe esa posibilidad. Vale, listo, Eva.
No sé si no tenemos más preguntas. De pronto, si me estuvieron preguntando que si les íbamos a compartir la presentación. Sí, sí lo vamos a hacer. En el transcurso de la semana enviaremos la presentación y el video del webinar. Solo que si de pronto nosotros no tenemos su correo porque no están en nuestra base de datos, porque de pronto se conectaron a través de alguien que les compartió el link, pues les agradecemos que nos dejen su información de contacto para podérselos enviar. Perfecto. Listo, bueno. Y Les cualquier otra agradecemos a pregunta, todos sí. mucho por acompañarnos, a Eva por el apoyo, por haber estado aquí compartiéndonos toda esta información muy valiosa. Y bueno, les pedimos que estén pendientes de nuestras redes sociales porque la próxima semana también tendremos webinar y entonces, bueno, ya yo creo que de aquí a mañana estamos publicando cuál será el siguiente tema y les estaremos enviando, por supuesto, a su correo la invitación para que nos acompañen y para que compartan a sus personas conocidas que de pronto les pueda interesar. Perfecto, muchas gracias, Luza, y muchas gracias a todo el mundo por participar. Vale, gracias, feliz día.